El artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, pero sobre todo debe ser democrática y gratuita. En nuestro país, toda persona tiene derecho a una educación de calidad y en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de su vocación y de sus aspiraciones. La idea de incorporar a una cantidad de gente que ya desde los años 80 y 90 progresivamente se le fue cerrando la posibilidad de entrar. Creo que todos tienen derecho a la educación. A juicio de algunas personas, la educación no debería ser para todos, pues según ellas, la asignación de cupos debe ser exclusivamente para la meritocracia. Nuestra absoluta y mayor sorpresa fue cuando el viernes pasado, en el caso de la Central, recibimos un listado en donde se asigna en esta primera oportunidad casi el 70%. Mientras otros señalan que el ingreso a la educación superior en las universidades autónomas del país ha estado asignado por mafias excluyentes que secuestran los cupos para beneficiarse económicamente. Las pruebas internas deberían eliminarse porque son focos que le permiten a estas autoridades la corrupción, la venta de cupos de autoridades y profesores. Frente a esto se han generado políticas educativas para incorporar al 100% de los estudiantes que optan por ingresar a la educación superior. El presidente Nicolás Maduro, el 21 de noviembre del año pasado, en una multitudinaria concentración que siguió a una marcha del Día del Estudiante, el año 2014, nos instó a la democratización y universalización del ingreso a la educación universitaria. Pese a las reivindicaciones salariales acordadas a mediados de este año, algunos sectores toman nuevamente el camino del paro académico. Será el Consejo Superior de la FAPU el que evalúe y decida si vamos a una nueva paralización de actividades. Pero jamás parar la universidad, nunca, eso es injustificable. La clase es sagrada. Soy Jocelyn Correa y te pregunto, ¿y tú? ¿Estás estudiando? ¿Y si lo pensamos bien? O inventamos o erramos. Si bien el maestro Simón Rodríguez expresó con esta frase plasmada en su escrito Sociedades Americanas el hecho de que las nuevas repúblicas no deben fundarse sobre los ideales de las viejas instituciones en la época independentista. Es una frase que bien puede adaptarse como se ha hecho al ámbito educativo. Sin duda la educación es la principal herramienta para formar a hombres y mujeres comprometidos con los intereses nacionales. En este sentido, nos preguntamos, ¿la educación universitaria debe ser un derecho o un privilegio? Sobre este tema, la profesora del programa de formación de grado en Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Catherine García, nos ofrece detalles para el análisis. Hay que tener claro que las universidades nacieron al cobijo de viejas instituciones religiosas en las que la Iglesia custodiaba celosamente el saber. Era tanto el miedo de que la gente tuviera acceso al conocimiento, que sabe que el conocimiento es poder, que por ejemplo la enseñanza se daba en latín, la enseñanza de algunos tipos de contenido. Entonces esas primeras instituciones que surgieron aquí, que pasaron a ser universidades, nuestras primeras universidades que todavía existen, como la Universidad Central, la Universidad de los Andes, vienen de toda una tradición eclesiástica, eran antiguos monasterios, antiguos seminarios. La única forma de acceder a estudiar en una universidad, digamos, para el siglo XVIII, cuando se funda la UCB, es demostrar que uno era blanco y no era verle la piel, el color de la piel a uno. Había que demostrar a través del árbol genealógico, por ejemplo, que uno era blanco, limpio de toda mala raza, imagínate tú, qué excluyente. Además que había que dar unas grandes sumas de dinero para poder acceder a estudiar en una universidad. Una élite muy selecta podía acceder a las universidades. Presentar un testimonio de vida y buenas costumbres. Demostrar que eras una persona blanca descendiente de cristianos viejos, limpios de toda raza. Pues sí, al revisar el origen de las universidades en nuestro país, influenciadas por las costumbres foráneas producto de la invasión europea, nos encontramos con estas características que, aunque parezcan muy inocentes, nos llevan a comprender la raíz de muchas concepciones actuales
sobre el derecho a la educación universitaria. ¿No me cree? Si busca el portal de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, puede encontrar en su reseña histórica una de las condiciones necesarias para ingresar al Real y Pontificio Seminario Universidad Santa Rosa de Lima de Santiago de León del Valle, Caracas, como se denominó en 1725. Para ser admitido como alumno, se requería presentar un testimonio de vista et moribus, es decir, una relación detallada de vida y buenas costumbres. Mientras que si nos vamos a la biblioteca de esta misma casa de estudios y le damos clic a la palabra historia, nos encontramos con más condiciones, entre ellas la siguiente. Para optar al ingreso de la Universidad Real y Pontificia de Caracas había que demostrar que era persona blanca, hijo de legítimo matrimonio y descendiente de viejos cristianos. Las primeras carreras que se daban estaban vinculadas con la enseñanza eclesiástica, derecho canónico, por ejemplo, medicina, que era una de las primeras carreras que se dieron. Sin embargo, eran muy pocos los que podían estudiar. Eso se mantuvo durante mucho tiempo, esa exclusión se mantuvo durante muchísimo tiempo, precisamente porque había mecanismos hechos para que el conocimiento no llegara a todos, pues no era una universidad abierta al pueblo. La profesora Catherine García Basó detalla en su escrito Herederas del Claustro Pontificio, publicado en el portal de Aporrea en el año 2010, cómo nuestras más reconocidas casas de estudio nacieron al cobijo de instituciones católicas que custodiaban el saber y cómo algunas todavía mantienen esa postura. Por ejemplo, todavía la Universidad de los Andes ostenta el siguiente lema: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y aunque usted no lo crea, estas diferencias raciales y económicas, así como los contenidos que se imparten en universidades tradicionales, siguen vigentes, aun cuando reseñan que se generaron como una nueva alternativa ante la crisis del sistema educativo venezolano en la década de los 60, excluyen física y simbólicamente a quienes no cuentan con los recursos exigidos por los claustros académicos. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en la Universidad Santa María existe un cafetín denominado Pobretín? Es normal sorprenderse a estas alturas, pero es así. Vea el siguiente material donde algunos estudiantes, de manera hasta graciosa en el sentido más absurdo de la palabra, admiten el porqué de denominarlo de esa manera. Le dicen pobretín, yo creo que eso es para la comida de los pobres. Imagino que es por su costo, pues porque dentro de todos los negocios de comida que existen aquí en la universidad, el pobretín es uno de los más económicos. Se llama pobretín porque es el que tiene los precios más bajos. Pero eso ya es una cuestión social que se implantó hace muchísimo tiempo. Los ricos van a la poma y los pobres, los que no tienen dinero, van al pobretín. 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 El pobretín. Te invitamos a que participes a través de nuestras redes sociales utilizando la etiqueta Inventar o Errar. Para nosotros es fundamental lo que el presidente Hugo Chávez hizo, porque que la educación universitaria en el país sea gratuita no garantiza que todo el pueblo pueda acceder, o todo el que quiera y esté preparado para hacerlo y tenga el deseo, además de acceder a la universidad, pueda hacerlo. Había muchos mecanismos de exclusión, como por ejemplo las pruebas internas eran un mecanismo, han sido un mecanismo que permite que también se maneje como cuotas de poder los cupos universitarios, ¿no? Y se ha prestado para muchos casos de corrupción dentro de las mismas escuelas. La universidad venezolana toda la vida ha admitido estudiantes de distintas clases sociales, porque la universidad venezolana es plural, porque las universidades somos expertas, los profesores universitarios conocemos la materia de ingreso, y en el caso de la central no tenemos prueba interna, tenemos una evaluación diagnóstica, y es absolutamente lógico que tú hagas una evaluación diagnóstica para el ingreso de estudiantes que llegan en igualdad de condiciones. La educación para todos. ¿Será cierto esto? Está de más decir que obviamente la universidad se ha visto como en este entrampamiento, ¿no? De que decide más o menos quiénes van a entrar a la universidad, y se puede ver según estadísticas que la mayoría de las personas que entran acá a la universidad son clase media alta, muy rara vez, y son casos muy excepcionales que entran personas, digamos, de clase popular. En lo largo de nuestra historia, de nuestro UCB, que es del 87 para acá, hay dos modelos impuestos. Uno el inclusivo, donde por partes iguales se entra a la universidad, y uno donde prácticamente es un modelo darwiniano, donde tú tienes que luchar para poder entrar, donde no hay condiciones, donde
donde las condiciones no son las mismas para cada uno y prácticamente no te toman, por lo menos en la prueba interna, que es uno de los modelos, el modelo darwiniano, no te proponen, ¿verdad? No te dan la posibilidad de que tu promedio sea parte del puntaje dentro de la calificación de la prueba interna. ¿De casualidad presentaste alguna vez alguna prueba interna en la Universidad Central de Venezuela? Sí, 3 veces. ¿Y no queda? Y ninguna no quedé. ¿No te parece que el sistema a veces incluso pone barreras a los estudiantes para ingresar? Sí, pone obstáculos, incluso pone muchos obstáculos correspondientes a la hora de entrar o ingresar a una carrera universitaria. Hay otros tipos de corrupciones internas que hay en la universidad que, por ejemplo, hijos de docentes, hijos de trabajadores internos que a veces limitan el cupo de un estudiante que quedó en la universidad y se lo niegan porque ya está apartado para ese familiar de esa persona o de ese trabajador. Porque son focos que le permiten a estas autoridades la corrupción, la venta de cupos de autoridades y profesores. Que les permiten a estas autoridades y profesores la venta y la comercialización de la educación pública, que se ha visto aquí en la universidad, un cupo en medicina, un cupo en comunicación social, etcétera. El 70% de los cupos lo manejaba cada casa de estudio. Entonces, imagínate el poder que estaba en manos de la gente para manipular la venta de cupos. Nosotros que fuimos estudiantes de las universidades públicas sabemos que para ingresar a carreras como medicina, derecho, por ejemplo, se vendían cupos. Eso es una realidad. Además de las pruebas internas y la venta de cupos, estudiantes universitarios se preguntan si sus programas de estudio se adaptan a la realidad del país. Tal como plantea este estudiante de Comunicación Social de la Universidad de la Luz en el estado Zulia, independientemente de las informaciones que reseña esta joven, cuestiona, y así también lo hacen los profesores entrevistados, si el pensum de comunicación social que ofrece esta universidad se adapta a los momentos actuales del país. 1995, 16 años atrás. ¿Recuerdan lo que ha sucedido en ese tiempo? En 16 años. Pasan una infinidad de sucesos como pasaron desde 1995 hasta el 2011. De cosas que te enseñaron que supuestamente eran importantes o que en un momento fueron importantes y ya no lo son. El pensum de comunicación social, de periodismo audiovisual, necesita muchísimas reformas. Hay que decir que de verdad lo que vivimos en la universidad no se parece absolutamente en nada a lo que encontramos en el medio de trabajo. Los retos, los desafíos que ahora se enfrentan, que se imponen en nuestros países, es la necesidad de, digamos, de continuar profundizando esa democratización. O sea, que no sea solamente la incorporación, la inclusión, sino nosotros todavía tenemos muchas cosas que revisar sobre los contenidos educativos, sobre las formas de relacionamiento entre los profesores y los estudiantes, las dinámicas dentro de las universidades, las formas de gobierno dentro de las universidades. Todavía hay muchas cosas que repensar, ¿no? El modelo educativo universitario en la universidad está en crisis. Aquel modelo caduco, casi monárquico, medieval, no termina de exterminarse, no termina de eliminarse, y a la vez el nuevo modelo que están haciendo, que es promovido y impulsado desde el gobierno bolivariano, no termina de germinar, precisamente porque universidades como estas no se abren a la participación, a la revisión de currículos, a la revisión de cursos académicos, y hay ese choque. Un ejemplo claro de ello es el pensum vigente de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, creado en 1987, ya con casi 20 años de su creación, sin modificaciones que puedan adaptarse a la realidad del país. Se evidencia también un incremento en el pago de semestres. Este modelo educativo para unos pocos o para quienes puedan pagarlo, como si se tratara de empresarios y no seres sociales en busca de formación, es la lucha que emprenden estudiantes en algunos países como Chile o España. En el caso particular de Chile, la represión de los cuerpos de seguridad, sobre todo durante el gobierno de Sebastián Piñera, se convirtió en el pan de cada día y es una problemática vigente en el país latinoamericano.
es la toma estudiantil de las universidades públicas chilenas. Más de un mes ha durado esta paralización, fruto de una crisis educacional que se arrastra por más de 4 décadas. Acá vemos varias contradicciones del sistema educativo chileno, como aparte del desfinanciamiento a la educación pública, lo vemos también más fuertemente en las universidades de regiones, y eso nosotros como Temuco y como UFRO, como universidad estatal que debería recibir mayor aportes del Estado, se ve totalmente desfinanciada y atrasada. En la década de los 90 se comenzaron a tratar de implementar en la mayoría de los países de América Latina las llamadas políticas de ajuste estructural, conjunto de recetas propuestas por los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a los países deudores para paliar la crisis económica de la década de los 80. Estas medidas económicas impuestas por el llamado Consenso de Washington pretendían lograr un supuesto equilibrio macroeconómico. Esto mediante la reducción del gasto público y la privatización, entre otras medidas, que fueron puestas como condición para continuar prestando ayuda financiera a los países. El pasaje estudiantil y la lucha por el respeto a una educación libre representaban las banderas de los movimientos universitarios que eran reprimidos por los cuerpos de seguridad. El presidente Nicolás Maduro, el 21 de noviembre del año pasado, en una multitudinaria concentración que siguió a una marcha del Día del Estudiante del año 2014, nos instó a la democratización y universalización del ingreso a la educación universitaria, que está consagrada en distintos instrumentos jurídicos. Digo 2 de ellos: la Constitución Nacional, en el artículo 102, 103 y 109, y en el Plan de la Patria, en el segundo objetivo histórico. Ahí está claro que vamos propendiendo, buscando y construyendo la universalización del acceso a la educación universitaria. El Sistema Nacional de Ingreso fue creado por el Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, con el fin de garantizar y democratizar el ingreso de todos los bachilleres a universidades nacionales. Este nuevo sistema aprobó durante el Consejo Nacional de Universidades, CNU, de diciembre del año pasado, las 4 variables para la asignación de cupos universitarios, entre ellas el índice académico en un 50%, condiciones socioeconómicas en un 30%, la territorialización en un 15% y la participación en procesos de ingreso anteriores y en actividades extracurriculares con un 5%. A la fecha, el Sistema Nacional de Ingreso ha asignado 213.000 cupos y las universidades en su conjunto ofrecieron 260.000. Suministra tu correo electrónico al responsable del plantel donde estudias o te graduaste para precargar tus datos. Espera la notificación correspondiente en tu correo electrónico con la contraseña y la dirección web en la que completarás los datos para formalizar el registro. Para más información, entra en la página www.ingreso.opsu.gov.be. En Revolución, la educación